Fai extendió la mano y le tocó el hombro, lleno de amor y afecto. Sabía que quien la crió siempre la amó y quiso lo mejor para ella. Fai nunca olvidó la bondad y la gratitud que sentía por Pané. Pero a veces el amor excesivo de sus mayores podía hacer que se sintiera incómoda al aceptar o cumplir ciertas peticiones. Afortunadamente, últimamente Pané no ha intentado obligar a Fai a conocer a los hijos de sus amigos. Desde que Atitaya se mudó, Pané ha permitido que Fai la cuide por completo. ¿Puedo preguntarte algo delante de tu madre? No me mientas. Fai, ¿eres feliz? ¿Cómo está mi sobrina enfermera? Soy su tía. La paciente sufrió un accidente de tráfico, probablemente por quedarse dormida al volante. El médico la atendió en urgencias. Por favor, firme estos documentos. Tras recibir la llamada del equipo de rescate el domingo por la noche, Pane se enteró de que Fai había sufrido un accidente. La tía, aún en estado de shock, acudió de inmediato al hospital, donde Fai recibía atención médica. Hace unos días Pane seguía pasando tiempo con su sobrina. Visitaron el templo donde Pawin se alojaba y pasaron el fin de semana como tía y sobrina. Aunque Pane no esperó la respuesta confusa de la otra persona, reunió el coraje para hacer la pregunta que se había estado haciendo muchas veces. Por favor, no dejes que te pase nada, Fai, vuelve conmigo. Si Fai la dejaba, no habría nadie a su lado. Justo como Pawin la dejó. Pane lloraba y sollozaba, desesperada, fuera de urgencias. Sonó el celular de la paciente y la enfermera le llevó sus pertenencias a Pané, quien figuraba como familiar. La pantalla del teléfono mostraba una foto de Fay Atitaya sonriendo en un destino turístico. La sonrisa de Fay era radiante, rebosante de felicidad. La misma felicidad por la que Pané preguntó, pero no se atrevía a escuchar la respuesta. En los últimos meses notó que su sobrina estaba triste. Fui yo quien le quitó la felicidad. Si todavía hay tiempo para arreglar las cosas, si tiene la oportunidad de admitir sus errores, quiere disculparse con su sobrina. Fai, ¿te duele mucho? Avísame si sientes dolor en alguna parte. A ti, Taya, no me abraces tan fuerte. Estoy toda dolorida. Lo lamento. A ti, Taya se apartó rápidamente del abrazo y corrió a abrazarla. Nunca imagino que Fai sufriría un accidente. La noche anterior, Fai tuvo que ser ingresada en el hospital. Aunque su estado no era grave, Atita ya no pudo evitar sentirse culpable por lo sucedido. Si Fai no hubiera viajado a Joaquín para verla siempre que le era posible, no habría estado tan cansada como para quedarse dormida en el volante. Soy fuerte, no te preocupes tanto. Te dije que no manejaras tan tarde. No me regañes, estoy herida, no quiero sufrir ni un segundo más. Eres tan terca, si te pasara algo, ¿cómo viviría? No llores, estoy bien ahora. Fai abrazó a Titaya para consolarla y le secó las lágrimas. Fai solo sufrió heridas leves, pero su camión necesitaba reparaciones importantes. Se prometió a sí misma que escucharía a su amada de ahora en adelante, porque si no hubiera sido solo un pequeño accidente, no habría podido cumplir su promesa de estar siempre al lado de Aditaya. Además, Pané todavía no aceptaba su relación, pero Fai sabía que tendrían que enfrentar todos los obstáculos juntas hasta alcanzar la felicidad. Fai, ¿cómo estás? Ah, Poblada. ¿Vinieron todos? No íbamos a dejar que Titaya viniera sola. Cuando supimos que estabas en el hospital, vinimos lo más rápido posible. Estoy bien, gracias a todos por su preocupación. Por los objetos en la habitación, era evidente que Pané había estado de guardia durante la noche. Hola, dijo Pané. Pané saludó a Lada y a su esposa sin mostrar intención de pelear con Atitaya y se dirigió al sofá donde habría descansado la noche anterior. La habitación quedó en silencio por un momento. Pane, ¿le contaste a Titaya sobre el accidente? A Titaya llamó tantas veces que me irrité y contesté. Gracias. Fai le quitó el teléfono a Pane. Aunque Pane no estaba atacando a Titaya, la pequeña Titaya estaba claramente nerviosa, lo que hizo que Fai sintiera compasión por ella. Después de tantas horas en la carretera, todavía no hemos comido nada, nada. ¿Vamos a comer algo? Claro, vamos.
Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.